Bienvenido. Buenos días, gracias. Un gusto estar aquí como siempre. Un saludo a todos los oyentes de Radio Santiago. Bueno, y felicitaciones por la reelección. También sabemos que es coordinador de bloque y miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, doctor. Así es, vamos a este nuevo periodo legislativo con la firme convicción de ser parte de un cambio positivo que es el que espera y aspira el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿qué es lo que ya una vez ya posesionado, entregada las credenciales y todo, cómo va a ser esta asamblea? Bueno, el pueblo ecuatoriano exige que los cambios no sean cosméticos, sino que sean de fondo, que no se limiten solamente al estilo, sino que ataquen la gravísima crisis económica y social que atraviesa el país, y que la Asamblea, en vez de colaborar en coartar derechos, como fue lo que sucedió en la que acaba de fenecer, se convierte en una aliada de la recuperación económica del país. Que se pueda establecer leyes y normativas que coadyuven, que faciliten la creación de empleo, la creación de riqueza. Que nunca más la Asamblea sea un dogal para vulnerar derechos, como por ejemplo la aprobación en su momento de la Ley de Comunicación, que coartó derechos de libertad de opinión y de expresión, ni que sea sumisa a intereses, como fue meterle la mano a los derechos de los trabajadores, por poner un ejemplo, limitando el derecho a sus utilidades. Esta semana, la 6 María Guerrero, nuestro movimiento político, con la asambleísta Cristina Reyes, presentó una reforma a esa normativa absolutamente inconstitucional, recordándole a nuestros estimados oyentes que nosotros demandamos la inconstitucionalidad también ante la Corte de semejante normativa que guarda el sueño de los justos. Entonces, lo importante, lo verdaderamente de fondo que interesa al pueblo es una asamblea que sea parte del cambio, no parte del problema. Y que no se limite, básicamente, a decir que ahora es un cambio de estilo, cuando todo el gabinete ahora es el reflejo de que la hoja de ruta del sucesor del correísmo, del presidente electo Moreno, básicamente es la misma que la actual. Y esa hoja de ruta, lastimosamente, nos tiene al borde de la vida. Y tiene mucha razón el pueblo en decir eso. Lastimosamente, la asamblea que terminó sus labores, la fiscalización, la comisión, en vez de tener un rol activo, tuvo un rol de archivo. Yo presenté un proyecto de ley de la función legislativa tendiente a fortalecer la labor de control político y de fiscalización. No solamente el tema de los legisladores, el control de las asistencias, que por sí es bastante importante, nuestra obligación es asistir, pero lo mío estaba para robustecer esa labor de comisión de fiscalización tendiente a que el control político sea general, que no haya más cortapisas, que no haya más pretextos. Lastimosamente, el último día de sesiones de la asamblea anterior se aprobó la reforma y no se tomó en cuenta nuestras propuestas. Así que ahora esperemos que la asamblea tome un rol preponderante. Es una exigencia ciudadana que quiere que sus representantes tengan los elementos suficientes para poder hacer un verdadero contrapeso a la labor del gobierno, de que se puede investigar lo sucedido en los 10 años de Correato, pero debo resaltar y señalar con énfasis que así como es indispensable un control político, que es una parte de la fiscalización, si no se tienen autoridades de control, principalmente a nivel de justicia y de fiscalía, verdaderamente independientes y no dependientes, esa lucha sería infructuosa, porque el área de corrupción básicamente es un área de carácter penal, que ya supera el ámbito del control político, y se necesita que haya justicia, no injusticia, se necesita que haya una búsqueda de la verdad, no una persecución. Pero el pueblo ecuatoriano tiene derecho a saber qué ha pasado en esta década donde el despilfarro ha sido evidente. Y recordemos que cada dólar que ha sido motivo
de actos de corrupción, más allá que hay novedosísimas teorías de que las coimas no son delitos, que son acuerdos entre privados, que las coimas no perjudican al erario nacional, lo cual es un error, es falso. Es $1 menos para educación, $1 menos para salud, $1 menos para vialidad y obras de carácter popular. Ese es el verdadero cáncer, esa es la verdadera lacra de la corrupción. Y yo agregaría, tengamos la firmeza y el convencimiento de que la realidad política del Ecuador ahora es distinta. Ya no tienen esa mayoría oprobiosa que pensaba que podían hacer lo que les venga en gana y que tenían un cheque en blanco que el pueblo ecuatoriano no les dio. Nunca. Nunca para violentar las leyes, nunca para violentar los derechos, nunca para abusar y para atropellar. Así que las circunstancias son distintas. Nuestro verdadero enemigo es la pobreza, el desempleo y la corrupción, no los que piensan distinto. Así que considero que el nuevo gobierno, que pese a que es la continuación del mismo, debe ser el primer interesado en saber qué sucedió, cuáles fueron las prácticas corruptas, porque a la sociedad ecuatoriana le viene muy bien un gran baño de verdad. bueno, y también el presidente ha enviado a la Comisión de Justicia, a la que usted pertenece, reformas al Código Orgánico de los Derechos de la Niñez. Sí, ya ingresó, falta que el CAL lo califique, va a ir a la comisión que yo pertenezco. Es un tema digno de debate, sumamente interesante. He leído, he estudiado ya una parte de las propuestas. Se mantiene, como no puede ser de otra manera, el concepto del apremio personal, eso está inclusive en la Constitución, pero se lo regula de otra manera, y creo que va a ser un debate interesante porque va en la línea de una última sentencia de la Corte Constitucional. Sí, para el tema de la irresponsabilidad de haber un apremio, que es el castigo con cárcel por no cumplir con las pensiones alimenticias, pero se lo regula de tal manera que no impide que la persona, por ejemplo, pueda trabajar para poder tener los ingresos, para poder honrar esa obligación. Existe la figura del apremio por horas y se diferencia cuando hay la irresponsabilidad de cuando se tiene certificadamente ingresos y no se paga, de cuando es de una, por ejemplo, imposibilidad de trabajar por una enfermedad catastrófica, por ejemplo. Y me parece interesante, me parece que debe haber apertura en esa línea para el debate y nosotros estamos con esa apertura. Va a ser un debate muy interesante y ojalá que el producto de esto y que vaya al pleno logre consensuar los grandes intereses. Hay también el tema de la responsabilidad compartida entre madre y padre, me parece un concepto de avanzada. Así que esperemos tener el mejor código. Aquí no cabe temas ideológicos, sino el bienestar del niño, el bienestar de la familia y estar de acuerdo con los nuevos estándares regulatorios. Simplemente pecuniaria o económica, ¿no? Es de otra naturaleza, y decía Enrique Galón también, que por supuesto el amor no se decreta, y que hay, sin embargo, organizaciones de padres que ahora están exigiendo precisamente poder ser parte de la educación de sus hijos. Me parece muy... sí, eso refleja los cambios, ¿no? De los cambios también de la sociedad. He recibido algunas peticiones y como legislador tengo que escuchar lo que es la ciudadanía y sus distintos representantes quieren esgrimir, que no solamente es el tema económico, el viejo concepto del proveedor, sino que también esa es una parte que el proyecto legisla, esa responsabilidad de ser parte también de la educación de sus hijos, que el hecho que un rompimiento de una relación matrimonial o no conlleve la separación de lo que es la crianza de un niño. Hace algunos años o décadas, estamos hablando conceptualmente porque hay casos y casos, no era así el tema paternal. Muchas veces un divorcio o una separación conllevaba la desaparición del progenitor solo para ser proveedor, y si no honraba, venía el tema de las pensiones alimenticias. Pero ahora, y saludo este concepto de unidad familiar, pese a que ya no exista relación de pareja, de que los hombres también quieren tener esa responsabilidad de ser parte del desarrollo del futuro de sus hijos, que eso no se veía hace algunas décadas. En eso como sociedad hemos avanzado. Y a nivel mundial. Y la normativa debe recoger esa realidad. No es al revés. Uno de los problemas que tenemos los latinoamericanos es pensar, no solamente este tema, digo en general, hasta por temas democráticos, que porque lo ponemos o copiamos una legislación y lo ponemos en una ley, automáticamente
las personas cambian. Y ese ha sido uno de los tantos errores que he tenido estos 10 años. Y es al el revés. mal proceso llamado revolución ciudadana. Creía que porque ponía un artículo, al día siguiente la gente, el ciudadano, iba a cambiar. Cuando eso obedecía a una tara de un mandatario o a una visión en particular de un proyecto político. Bueno, y un ejemplo clarísimo es la composición de la Asamblea. Por decreto se estableció la secuencialidad, la paridad. Que es la consecuencia de un tema de mentalidad. Sí, sí. La terminología como punto final de un concepto, de una práctica y de una costumbre. En eso debemos trabajar como sociedad y nosotros como legisladores, representantes justamente del pueblo, que tenemos que llevar a cabo ese pensamiento, tratar de coadyuvar verdaderamente en una legislación progresista, jamás regresiva, ¿no? Bien, ahora respecto de ese, entre comillas, nuevo ánimo que hay por parte del bloque mayoritario de Alianza País y en general del gobierno entrante, ¿cómo lo están viendo? El sucesor del correísmo ha hecho mucho énfasis en el cambio de estilo. Lo está poniendo como anestesia permanente. O sea, la gran propuesta parece ser ya no beber sabatinas, no te vamos a insultar. Esa fue una etapa necesaria porque la justifica, pero ahora ya no es indispensable. Yo creo que al pueblo lo que le interesa, lo que espera y aspira es un cambio de fondo, no solamente un cambio de estilo y cosmético. Eso es lo que aspira y nosotros tenemos que luchar por eso. ¿Por qué? Porque la gravedad de la crisis económica y social que vive el país amerita mucho más cambios estructurales que solamente dejar ciertas prácticas del mandatario saliente. En cuanto a la Asamblea, este llamado al diálogo siempre será saludable. Hay que desterrar el sectarismo y ponerse a practicar el pluralismo, que eso se practica, no se predica, no es de atril. Y eso se va a ver en los próximos días y horas con respecto a la legislación. ¿No se vio ya respecto de la composición de las comisiones legislativas permanentes? Se ve como un gran avance lo que es algo normal. Yo no lo veo como algo del otro mundo. Claro, comprendo desde el otro punto de vista, cuando hace 4 años en las primeras sesiones mandaban a comer, ya sabe usted qué, y ahora por lo menos dejaron que todos los bloques participen, todas las bancadas hablen. Más matemática que por política. Supuesto, porque al final ellos tenían la mayoría. Pero no les alcanzaban los asambleístas para la composición. Tenían la mayoría y terminaron eligiendo. Tanto así que ahora hubo la oportunidad de postular candidatos. Mi bancada, nuestra bancada, me postuló a mí para presidente del legislativo. Obviamente perdí, no tenía los votos. Pero tuvimos la oportunidad de esgrimir por qué estábamos ahí. Porque nosotros somos parte de un cambio positivo. Hace 4 años no dejaron ni hablar, valga la aclaración. O sea, yo no es que lo veo como la gran cosa, pero hay que dejar sentado de que no es una dádiva, sino que ese es el Parlamento. Esa es la realidad, ese es lo intrínseco de un cónclave donde están los representantes de la ciudadanía. Y en cuanto a las comisiones, la ley establece que los legisladores tienen la obligación de estar en una comisión cada uno. En líneas macro, se ha respetado la voluntad, dentro de lo que se puede, de los legisladores de poder intervenir en una comisión, teniendo en cuenta, estimados oyentes, que al final el órgano máximo de la Asamblea es el Pleno, donde todos tenemos las mismas responsabilidades, donde todos podemos intervenir, donde todos podemos mejorar los textos, donde podemos entablar un debate. Las propuestas pueden ser por escrito o también de forma oral. O sea, en ese sentido, todos somos iguales. Veremos en la práctica cuál es el nivel real de apertura, no solamente de forma, sino de apertura que se tiene para trabajar en la legislación. He ratificado, el mandatario entrante habla mucho de extender la mano. Con que no meta la mano a los bolsillos el gobierno, poniendo y clavándole más impuestos, creo que habría un avance. Mientras no le meta la mano para afectar derechos y atropellar garantías, creo que estaríamos mejor. Ese sería un buen mensaje, no solamente discursivo. Esperaría en lo que estás proponiendo, que en el proyecto de ley orgánica de la función legislativa que yo puse, exactamente lo que acabas de mencionar lo puse en la ley. ¿Saben qué pasó el último día de la asamblea anterior? Aprobaron lo que ellos querían y no esta parte, que le ponen al ponente con corona
al igual que la parte que estamos conversando de la Puede hacer Comisión el de ICR, puede colgar Fiscalización. como le parezca. ¿Cómo? No solamente eso, sino que la práctica que yo lo he vivido, 4 años de experiencia, el señor ponente hace de todo, le dan 2 minutos para redactar, nos llega en 2 minutos a la computadora y tenemos que votar 700 artículos. ¿Cómo sabemos en qué momento? Para mí es una falta de respeto, primero, a quienes por lo menos queremos leer, ya porque estudiar sería algo complicado, en pocos minutos 700 artículos. Yo propuse que eso regrese a la comisión para que pueda ser tratado nuevamente. No se lo incorporó, al igual que todas las reformas que se puso para fortalecer y robustecer el rol de la Comisión de Fiscalización. La única Pero que no un se... cambio, eso se trató en la legislatura anterior. Sí, y no se aprobó, pero espero que en la práctica no sea así. Que el gran cambio no sea solamente que ahora vamos también a sesionar los lunes en la tarde en el Pleno, lo cual yo no puedo vegetar. Mientras mayor debate, mientras mayor tiempo se dé la calidad de las leyes y no la cantidad, siempre será favorable. Pero uno de los temas de fondo estructurales son los que acabas de decir, y tanto es así que lo propuse en una reforma. Si hay no solo una mayoría robusta, sino que eventualmente que va creciendo. En los temas que beneficien y o afecten a los ciudadanos. Porque ya quiero ver si mañana quisieran presentar una reforma tributaria que solo es iniciativa presidencial, que ojalá sea para eliminar el anticipo del impuesto de renta. Usted verá cómo los votos suben, porque yo no le vería nada malo en que haya un acuerdo para darle viabilidad a esa reforma tributaria, o para eliminar el impuesto a la serie de divisas, o también para eliminar el absurdo aumento de la nueva ley de plusvalía. Lo que hizo fue paralizar el sector de la construcción al ponerle el 75% a la segunda venta. Contrario censo, si mañana viene y quieren implementar más impuestos, clavarle más impuestos a todo lo que se mueva afectando el bienestar y prosperidad ecuatoriano, lo lógico sería que ni siquiera tengan los 74. Veamos en el día a día la legislación, no en los temas de administración, sino de legislación, cómo se va a mover esa mayoría, si es para beneficiar y para ser una aliada de la empresa privada, del bienestar de la ciudadanía, o si quieren seguir a través de los impuestos o de leyes que vulneren y violenten derechos, como el de las utilidades de los trabajadores, como el tema de la ley de comunicación. Ahí se va a ver la realidad de los números y quién está dándole la cara a los intereses generales del pueblo o quienes le están dando la espalda. Ahí la sociedad civil, ustedes, la prensa, podrán ver quién justamente con su voto atropella derechos o quién está con su voto tratando de ayudar a que podamos salir de la crisis. Yo he reiterado, si mañana, ya sea del gobierno o de otro sector de la oposición, hay leyes a favor del emprendimiento, leyes a favor de la recuperación económica, ojalá que haya muchísimos más que los 70 y pico de votos, y eso será un buen mensaje para el país. Pero en materia de regresión de derechos, o si quieren con más de lo mismo, el continuismo, porque recordemos que más allá de insultos van, insultos menos, el señor es el sucesor del correísmo, quieren mantener esa hoja de ruta, como lo han dicho los ideólogos, porque el día de la asamblea, el 14 de mayo, mientras el presidente hablaba de un nuevo estilo de diálogo, ahí habían 2 legisladores que de entrada siguieron hablando de sicarios de tinta, rayaron al sector indígena y dijeron que la hoja de ruta no se cambia. Ese va a ser el choque, mis estimados amigos, y ahí verán cuál va a ser nuestra posición. 8:33